Hola, gente linda. Y llegó otro viernes de Cuéntame tu historia de éxito. Y bueno, hoy quiero presentarles a Luis Camejo. Él es especialista en comercio digital. Hola, Alejandro. Y nos trae hoy un método que él mismo ha diseñado, pero después de haberlo vivido. Vamos a esperar que entre nuestro invitado de hoy, Luis Camejo. Ya lo estamos invitando. Y bueno, creo que tiene algo bien importante que contarnos el día de hoy de su método POA y cómo practicarlo. Encantada de tenerte en este espacio. ¿Me oyes? Bien. Bueno, nuestro querido Luis se estaba alistando y los que están por aquí, digan si nos Hola, escuchan bien, si nos ven bien. ¿Qué tal, hola a todos, Luis? ¿cómo Bienvenido. ¿Me estás? escuchas? Sí, sí, perfecto. Qué Estoy bien. buscando el punto que la cámara sea bien. Ahí que creo que ahí lo logré. Me encanta tenerte una vez más en este espacio de Cuéntame tu historia de éxito. Gracias, gracias. Nuevamente te invito porque sé que a través de tu transformación personal, de tus procesos de vida, has llegado a este método que nos vas a invitar hoy a practicarlo para generar mayor bienestar en nuestras vidas. Mira, por aquí nos saludan, dice, hola, estáis muy guapos los dos, gracias Nacho, hola Joana, ay, qué bella la gente, Gracias, gracias. empiezan a mandar besitos, saludos. Yo creo que en mi caso es efecto de la cámara, pero más nada. Bueno, Luis, bienvenido. Este espacio es tuyo. Muchas gracias. Compártenos esa maravilla de método. Hola, Carlitos. Y que nos permite vivir en bienestar. Cuéntanos cómo llegaste a este método. Cuéntanos. Sí, fíjate, llegué al método porque a veces en la vida uno empieza a hacer ciertas cosas y tú te das cuenta que, tú sabes la expresión esa muy venezolana que dice tanto nadar para morir en la orilla. Oh, ya. Ajá. Entonces, hay muchas veces en la vida, me di cuenta que muchas veces en la vida, nadaba y nunca llegaba a la orilla. Entonces, empecé a tratar de entender por qué me podía pasar eso. O sea, me di cuenta que hay una serie de elementos. Por ejemplo, creo que lo comenté la vez pasada, cuando estuvimos juntos la vez pasada, una cosa que yo me daba grima realmente, o sea, algo que cada vez que alguien me empezaba a decir esas palabras, yo casi que me tapaba los oídos y empezaba para no escuchar, era cuando alguien me decía, oye, qué bueno eres tú haciendo esto, porque cada vez que alguien me lo decía, yo sabía lo que venía después, y lo que venía después era un señor y soberano tortazo, Oh my God. nadar para llegar a la orilla. Entonces me di cuenta que había algo en mi vida que estaba haciendo que yo no pudiera llegar hasta esa orilla. Algo que de una manera u otra, y es creo que la esencia central de este método, me impedía alcanzar las cosas que merecía. Y hago énfasis en esta última palabra, en este último verbo específicamente, merecer. Ujú. Hay algo que nosotros hacemos en nuestras vidas que nos impide merecer, Wow. o más que merecer, recibir y obtener lo que merecemos. Entonces, yo no lograba dar con eso, o sea, no lograba saber qué era, no podía darle vueltas y seguía yéndome mal en algunas áreas. Entonces decía, wow, pero ¿por qué si yo soy un tipo que es buen trabajador? Y aquí voy a tirar la modestia a un lado por un segundo, era lo que yo me decía en esos momentos. Yo decía, bueno, así feo tipo Don Ramón no soy, pero ¿por qué no logro conseguir una estabilidad de pareja?
¿Por qué si soy un tipo inteligente, por las pruebas que me habían hecho en algunas empresas para empezar a trabajar, muy por encima de los promedios en las pruebas de coeficientes? De O sea, aptitud, claro. estoy hablando que eran pruebas que salían casi en niveles cercanos, o sea, de un poquito más para allá, ya era casi genio. Entonces, ya estaba así cerquita de llegar a eso. Yo decía, ¿por qué no me estabilizo en ningún trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y un día, eh, leyendo distintas cosas, este, empecé a como que a darme cuenta de que había un factor común en todas esas cosas. Y era algo que me había pasado previamente que me estaba impidiendo alcanzar lo que merecía. Pero todavía no lograba dar con qué era. Hasta que un día estaba leyendo un pasaje en la Biblia y me encontré con la historia del ciego Bartimeo. Si me permiten explicarle la historia del ciego Bartimeo y cómo ese ciego me abrió los ojos a mí, o sea, cómo ese pasaje me abrió los ojos, o sea, me di cuenta que habían dos ciegos, Bartimeo y yo en ese momento. La historia de Bartimeo es muy sencilla. Ya Jesús de Nazaret va camino a Jerusalén para ser crucificado. O sea, ya no iba a volver a pasar por allí más nunca en ese punto. Y cuenta que a la orilla del camino, es decir, los que están completamente marginados en la vida de aquel momento, había un ciego que se llamaba Bartimeo, que empezó a escuchar que había un rebullicio y había mucho bullo y dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, es que viene Jesús, el Nazareno, el maestro, no sé qué. Él hace milagros, él hace grandes cosas. Y él empezó como que a darle vuelta a su cabeza y decir, bueno, esta es la oportunidad de yo conseguir algo importante en la vida. Entonces, dice ese pasaje que Bartimeo tenía una capa que estaba hecho con remiendos de todas las cosas que le iban dando, o sea, todas las telas y todas las cosas que se iba encontrando, las iba surciendo y las iba agregando a su capa. Empezó a gritar, empezó a llamar a Jesús, empezó a llamar a Jesús, hasta que él le dice, Jesús se detiene y lo manda a llamar. ¿Y qué es lo primero que hace Bartimeo en ese momento? Él se levanta y se desprende de esa capa. Es decir, se quitó todo aquello que de una u otra forma lo estaba atando a su pasado. Y empezó a avanzar hacia donde estaba Jesús. Y cuando llega, probablemente la pregunta parecía muy tonta y muy obvia. Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga contigo? Y él le dice, quiero ver. Ahí se produce el milagro de la vista de Bartimeo y se produce el milagro de la vista mía. Porque ahí yo entendí el primer punto de este método POA, que es muy sencillo, que es el perdón. Yo me di cuenta que mucha de esa capa de Bartimeo que yo tenía que soltar Ujú. se relacionaba muchísimo con cosas que yo no había podido perdonar, cosas que me estaban impidiendo alcanzar lo que yo quería, lo que yo necesitaba y lo que yo aspiraba a merecer. Pero entonces ahí entré, mejor dicho, en un proceso profundo de tratar de entender e identificar qué era. Claro, a Porque, ver, esa es la que tengo una pregunta, ¿no? O sea, cuando me uh-huh, hablas de esas cosas que no te dejaban avanzar, es porque según la capa está acá y son cosas del pasado que están allí como arrumadas y no nos uh-huh, permiten ver, no nos permiten avanzar. Yo me imagino el peso de esa capa, literal, exactamente, emocional, también debe ocurrir algo así. ¿Será? exactamente, totalmente. Y entonces fíjate qué pasa. Tú empiezas a ver, para tú poder perdonar algo, tú tienes que identificar la causa. Eso es muy, muy, muy obvio, parece, o sea, es de perogrullo. Tú tienes que identificar esa causa. Pero, ¿cuál es el problema? Junto a o sea, cuando yo necesito perdonar algo, automáticamente nuestras mentes asocian es que hay un culpable. Es O cierto. sea, algo o alguien me hizo algo, yo tengo que identificar a ese culpable para empezar a perdonarlo. Entonces, a nivel de este perdón, o sea, de hecho, mi experiencia, como hemos tenido la oportunidad de hablar
en el pasado, y tú lo has podido ver, yo soy una persona, yo soy un religioso de oficio. Entonces mi experiencia empezó a decir, bueno, que Dios perdone todo lo que he hecho, todas las locuras que he hecho en mi vida, todas las borracheras, todas las salidas, todas las idas a bares de mala muerte, todas las maledicencias, no sé qué, ay, ya me siento perdonado. Pero eso no bastó, porque había algo más que me estaba atando, había algo más que me estaba impidiendo dar pasos hacia adelante. Entonces dije, bueno, entonces empecé a darle vueltas a todo lo que había en mi cabeza. Si fulanito en segundo grado me rompió unos lentes, lo perdono. Fulanito hizo no sé qué cosa, lo perdono. Fulanito no sé qué. Y empecé a darle vueltas a la cabeza a tratar de perdonar todas aquellas cosas que... Y cuando hice como que el inventario de salida de todo lo que tenía que perdonar, traté de avanzar y me di cuenta que no lo estaba consiguiendo. Pero estamos Entonces, haciendo bueno, un inventario consciente de esas exactamente, cosas de atrás que estaban exactamente. molestando. Pero bueno, yo pienso que eso es un primer paso. Pero Ese era un ¿cómo primer hacer? paso, ese era un primer paso y era el paso más fácil. Sería el paso más fácil, de hecho, para que lo comentábamos en nuestra charla anterior, yo fui herido de bala, una bala perdida, nunca supe de dónde salió la bala, pero al día siguiente, que era un domingo, yo agarré y me dije, bueno, yo perdono a la persona que disparó. Claro. O sea, no voy a vivir con esa carga que se muere el desgraciado que no, yo lo perdono. O sea, ya la justicia terrenal, la justicia divina, lo que sea, Sí, se encargará de algo, pero por lo que a mí concierne, déjalo ir. Entonces, había algo todavía que me estaba impidiendo avanzar y dije, bueno, si ya perdoné a fulano, ya perdoné esto, me di cuenta que el principal perdón que yo tenía que dar de alguna manera, perdón, antes de llegar a eso, empecé después a pensar, bueno, no, es que ya yo perdoné a todos los que me hicieron algo, pero ahora yo tengo que disculparme con las personas que yo le he hecho algo, porque a lo mejor eso es lo que me está atando. Entonces, literalmente, y la broma va a parecer muy loco, empecé a contactar a personas por redes sociales, mira, perdona porque te hice alguna vez y no sé qué. Y hay gente que me mandó a freír mono, hay gente que, que se sorprendió y agradeció al mejor el estilo de una detalle. película de Hollywood, algo así, porque Sí, en sí, 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 se películas fue muy tiene que cómico. ser, si De te hecho incluso quedara recuerdo tanto que, tiempo de vida, entonces la gente empieza, tú sabes, a poner las sí, cuentas exactamente. cortitas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pasa lo que muchas veces, lo que me pasaba, mejor dicho, que muchas veces nos pasa, que es que descubrimos algo y queremos correr a hacerlo de inmediato sin entender que es todo un proceso, que es paulatino, que implica muchas cosas y que no es un efecto de inmediatez, sino un efecto de constancia. Claro. Este método es un efecto de constancia y el perdón no era perdonar a todo eso y ya, ya. O sea, no es aprender a perdonar. Entonces después, incluso yo me recuerdo que en esos días escribí en Facebook a todas aquellas personas que en algún momento de mi vida he lastimado, he herido, que están, pueden leer esto, no sé qué, pido disculpas, me arrepiento de las cosas que le pude haber hecho, no sé qué, y sorprendentemente una persona que era un muy buen amigo que murió hace un año, eh, y que yo pensaba que tenía la mejor relación del mundo con él, me escribió, yo te perdono. Wow. Y yo me quedé, ¿qué pasó aquí? Entonces, preferí en ese momento decir, no sabes qué, no voy a ahondar en algo que ni siquiera sé qué hice, así que acepto su perdón y sigo adelante sin preguntarle más nada. Entonces, yo dije, bueno, ya perdoné a todo el mundo, ya todo el mundo me perdonó a mí, ahora sí estoy listo para seguir y seguía teniendo el peso encima y la carga encima. Entonces me puse a pensar, bueno, ¿qué me falta? Me faltaba dar y concebir el perdón más grande, más difícil, más importante que tenemos nosotros que hacer en nuestras vidas, que es perdonarnos a nosotros mismos. Entonces, entré en un proceso de entender quién era Luis hasta ese punto, Ujú. qué había hecho Luis en su vida, bueno o malo en ese punto, y qué cosas tenía que perdonar Luis de sí mismo. Entonces, cuando yo terminé de hacer eso, pude empezar a fluir, pude empezar a avanzar, pude empezar a decir, wow, ya me estoy acercando mucho más a lo que merezco. Y ahí entonces me di cuenta del segundo elemento de este método, que es olvidar, la O
corresponde olvidar. Y entonces tú vas a decir, bueno, olvidar puede ser un ejercicio muy fácil. E Ujú. incluso si tú olvidaras primero, no necesitas perdonar, porque no sabes ni qué pasó. Pero no es, o sea, los elementos que te hieren y esas heridas que te deja el no perdonar, el tener rencor, no son tan conscientes ni tan fáciles de identificar como diciendo, bueno, me olvido y ya. Ujú. Porque, ¿qué sucede? Yo en estos días, si te das cuenta, de hecho tengo una bendita en el dedo, estaba cocinando y estaba cortando unos vegetales y lo estaba haciendo apurado y me corté, o sea, me corté sobre la uña y hacia adentro. Entonces, voy a utilizar este ejemplo para explicar muy bien lo que significa olvidar en el término de este ejercicio que yo he planteado y este método que yo he definido. Ante la cortada, yo tenía dos escenarios posibles. O lo convertía en un recuerdo doloroso que me iba a impedir cocinar en las siguientes oportunidades, porque cada vez que agarrara un cuchillo me iba a acordar de la cortada y decir, ¿sabes qué? No me quiero cortar más. Ahí dejo ese cuchillo, quitándome el derecho a merecer cosas, o lo convertía en una experiencia, en un conocimiento. Es decir, yo tomaba aquella situación de me corté y dije, bueno, ¿por qué me corté? Ah, porque estaba picando muy rápido, estaba picando sin prestar mucha atención y de paso tenía uno de los dedos por debajo del vegetal que estaba cortando y no estaba viendo la mano completa. Entonces, este punto es muy importante porque, ¿qué sucede? El convertir las situaciones que nos pasan en recuerdos dolorosos nos impide generalmente perdonar. ¿Por qué? Porque nos impide perdonar y nos impide sobre todo merecer. Y aquí sí, Una, se me ocurre, ¿no? Que es que vienen como muchas interrogantes, Luis. Cuando hablas adelante de todas. esos eventos dolorosos que nos ponen en ese step de me cuesta perdonar, es porque nos ponemos del lado de la víctima, el que sufrió, el que lo padeció. ¿Es eso? Sí, en muy buena forma sí, porque es más fácil y más cómodo victimizarse que tratar de levantarse y sobreponerse a la situación. Porque vemos afuera, o sea, el papel de víctima, siempre ahí está la víctima y el victimario, ¿no? Y Y el el que está culpable, acuerda lo que, va a encontrar siempre afuera esa, esa respuesta que anda buscando, que se dice a sí mismo, bueno, no lo perdono, no la perdono porque tal cosa y tal cosa, tal exactamente. cosa, ¿no? Y es más ¿Y fácil. qué sucede? ¿Y qué sucede, por ejemplo? Eh, eh, yo el otro día echaba broma y hablando sobre esto justamente con mi esposa, yo le decía, ¿tú sabes qué cosa es curiosa? Durante mi vida adulta, yo he tenido propios 4 vehículos. O sea, tuve 2 en Venezuela y he tenido 2 aquí en Panamá. Y tuve, mejor dicho, más fracasos amorosos que carros. Sí, sí, es completamente cierto. O sea, en relaciones, y cuando me refiero a fracasos amorosos, son relaciones que han durado más de 2 años. Claro. Eh, por lo menos, o sea, no una noviecita de vacaciones o de verano, que eso no muchas, tuve algunas en la universidad, tampoco, no sé, el mujeriego de la vida. Pero lo que quiero decir es que durante mucho tiempo me costó establecerme y enfocarme y conseguir una relación que fuese lo suficientemente estable. ¿Y por qué? Porque vuelvo al mismo punto. Probablemente durante mucho tiempo, apenas pasaba algo, se me activaba un recuerdo de una situación dolorosa que puede haber pasado con una pareja anterior y cuando eso sucede en nuestras vidas, inmediatamente tú levantas muros
y te pones una armadura, y te pones un chaleco antibalas y encima del chaleco antibalas una armadura y Claro. te bloqueas. Y cuando eso sucede, no te permite avanzar, no te permite de nuevo obtener el amor y la felicidad que a través del amor mereces. Entonces, al final del día, olvidar y transformar eso en aprendizaje te permite tener la madurez suficiente y los recursos suficientes para afrontar una relación de pareja en este caso, o una relación laboral. Yo duraba un año por trabajo, o sea, mis primeros 96, 97, 98, 99, 2000, hasta el 2001, o sea, mis primeros 5 años de trabajo, estuve en 5 trabajos distintos. O sea que tu frecuencia en cada trabajo era de un año. Más En un año. Algo sucedía que me iba. Generalmente, yo siempre lo digo, yo trabajo por un objetivo. Yo me planteaba un objetivo, con una vez cumplido ese objetivo, evaluaba, bueno, tengo más objetivos que ponerme. Sí, bueno, sigo aquí, no tengo otro objetivo porque ya no puedo hacer más nada, entonces me buscaron una opción. Pero en ese momento ni siquiera era por eso, era simplemente porque llegaba a cumplir el objetivo y no, o sea, lo que me sucedía, la relación con las personas, etcétera, no me hacía generar continuidad. Entonces, cuando uno aprende a perdonar, inmediatamente es mucho más fácil empezar a olvidar en función de no generar recuerdos dolorosos, sino a generar experiencias y conocimiento en función de las cosas que te van pasando. Y es mucho más fácil cuando el ejercicio de perdón es completamente genuino. O sea, porque cuando yo puedo identificar las cosas malas que yo hice en mi vida, o sea, aquellas cosas en las cuales yo mismo me lastimé y que yo mismo tenía que generar perdón, o aquellas cosas que lastimé a mis padres o a amigos y todo eso, yo pude más fácil, pude rápidamente identificarlas y decir, bueno, es que aquí hice esto y esto y esto, y si no quiero volver a pasar por la misma situación, tengo que aprender a hacer esto, esto y esto, tengo que actuar distinto. ok, Entonces, sería entonces ese punto. ese proceso de, de internalizar lo pasado, lo que ha ocurrido, lo que has hecho. Es un proceso de conciencia plena. Sí, tienes que llegar a un nivel de conciencia plena de ti mismo que parte de un punto importante, aceptarte a ti mismo. O sea, o mejor dicho, parte no, concluye, o sea, culmina en aceptarte a ti mismo, aceptar que cometiste errores, aceptar que los vas a cometer en el futuro, porque el que tú llegues a este nivel de plenitud de conciencia no va a evitar que cometas errores en el futuro, pero sí te va a permitir identificarlos más rápido y sanar mucho más rápido con cada uno de Esto que ellos. estás comentando, Luis, me parece extraordinario porque recientemente en un libro que que estaba leyendo, que leí, una de las cosas que comentaban acerca de los fracasos, los errores, muchos, y creo que la mayoría de todos nosotros, nos han inculcado la idea del perfeccionismo, de que no se pueden cometer errores, que si fracasas es terrible, pero justamente esta lectura comentaba los beneficios de un error, de un fracaso, verlo desde el lado positivo porque te lleva a cambiar el rumbo o a hacer las cosas de manera diferente. Si no te topas con ese error, pues difícilmente vayas a transformarte, difícilmente vayas a cambiar algo que tienes que cambiar. Puede ser de ti o de algo que puedas estar haciendo laboral, con respecto a alguna relación, con un hijo, con una pareja. Y por eso me parece bastante interesante lo que estás comentando, porque bueno, es una forma de certificar esto que estaba leyendo, de verdad. Sí, no, y de hecho te va a permitir hacer algo muy importante. Hace unos minutos hablábamos del tema de responsables o de las culpas que asignamos y tú me preguntabas, bueno, es que es mucho más fácil, tú me preguntabas y me comentabas que era mucho más fácil el tema de victimizarse, de ser el de ahí, porque es mucho más fácil también poner las culpas afuera de uno. Claro. O sea, es la manera más sencilla de evitar
de evitar hacerse responsable por los propios actos, es colocar las culpas afuera. Claro, Si yo hiciera una evaluación de los más de 4 fracasos amorosos que tuve en el pasado, yo sí puedo decir, por ejemplo, que hubo uno, por ejemplo, que, oye, fue 80% culpa de la otra persona. Pero yo tengo que entender y tengo que reconocer qué hice y qué culpa, qué 20% o 30, 40, 50, lo que sea, es mía. Hay otra que digo, no, esto fue 100% culpa mía, pobrecita. No sé, no sé cómo se lo aguantó, pobrecito, aquí no hay para dónde agarrar. Pero cuando tú aprendes, incluso lo puedes ver con esa actitud así, o sea, con esa actitud positiva, claro, que tú puedes decir, wow, eso fue culpa mía, pobrecita. Uno te permite, si no quedaron odiándose, llamar y decir, oye, sabes que me di cuenta que todo lo que te hice fue terrible, disculpa de verdad, y te deseo lo mejor en la vida. Y tú dices, wow, sé que no puedo seguir siendo un patán o un necio o lo que sea en la vida, tengo que cambiar esto y tengo que mejorarlo. claro, también es un Y acto eso, de madurez, ¿no? Hacer eso. exactamente, porque el perdonar y el olvidar para crear experiencias y no recuerdos dolorosos requieren primero ese nivel de conciencia que estábamos hablando, y es un nivel de conciencia que tú solamente vas desarrollando a medida que vas madurando. Probablemente si yo siento ahorita una persona conmigo aquí al lado y le digo, bueno, que vamos a identificar qué cosas tienes tú que perdonar, vamos a identificar qué cosas tienes que olvidar y transformar en conocimiento y en experiencias para el futuro. Allí, en ese momento, yo estoy agarrando a esa persona y la estoy envolviendo en papel para que madure un poco. Pero la plenitud a la cual pudiera alcanzar a través de este método y estos pasos solamente se va a dar dando a medida que vaya madurando, 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 madurando. Y como uno no termina de madurar nunca en la vida, sobre todo dice que los hombres nunca maduramos completos, pues entonces nos va a tomar Todo. años seguir aplicando Bien, ya esto hasta. lo escucharon de él, yo no lo dije. Es que me acordé porque en estos días vi un videito de esos tipos memes de un señor mayor haciendo lo que era en una bicicleta y entonces decían, los hombres nunca maduran. Y yo, bueno, en ese aspecto probablemente tengas mucha razón. Este, entonces, cuando tú ya aprendiste a perdonar, cuando ya tú aprendiste a que aquella situación dolorosa que habías vivido es preferible transformarla en experiencia, en conocimiento y a olvidarla como recuerdo doloroso, entonces estás listo para entrar al tercer paso de este método, que es avanzar. Pero el avanzar tiene una trampa, no es algo muy sencillo. El avanzar te obliga a hacerte una pregunta clave e importante. ¿Hacia dónde quiero ir? Claro, ¿Qué creo que merezco? ¿Qué debo buscar? Y eso me vuelve a la lectura que inspiró todo este método, y es cuando el ciego, delante de Jesús, le pregunta a Jesús, ¿qué quieres que te haga? Porque en ese momento, cuando tú decides avanzar, tú dices, bueno, mira, eh, ya me perdoné, ya aprendí a hacer esto, no sé qué, ahora quiero salir a comerme el mundo. Cool, perfecto, vamos a comernos el mundo. ¿Por dónde empezamos? ¿A qué parte del mundo le damos el primer mordisco mm, para empezar a comerlo? Entonces, como todo en esta vida, lo importante es empezar a definir qué pasos, qué caminos, qué senderos voy a empezar a transitar. eso te Y iba a así como que preguntar. ese, Esto se lleva a cabo por etapas, porque siento que sí, son procesos que tienen que ser madurados. Cuando me hablas de perdonar, perdonar no es la varita mágica, pin, 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 y perdoné. Es una etapa, es un proceso, lleva su sí, tiempo, ¿no? sí. Ok, Son pasos, son procesos, probablemente sí,
Probablemente en algún momento tú perdones una cosa y inmediatamente la conviertes en experiencia e inmediatamente ahí pudiste empezar a avanzar Ok. porque identificaste hacia dónde querías ir con eso. Pero hay otras áreas de tu vida donde todavía te va a costar mucho. Yo por lo menos, por poner un ejemplo, me estabilicé primero en lo laboral que en lo que a pareja se refiere. En lo emocional. O sea, tú lo escogiste, tú dijiste, bueno, Luis, ya yo he perdonado, ya agarré el teléfono de Tuti Limundachi y los llamé, les pedí perdón, escribí por Facebook, primera etapa. Ya es un primer paso, darte cuenta, crear conciencia, olvidar, siguiente paso. Y esta parte, la de avanzar, lo decides a conciencia y dices, bueno, ahora me toca avanzar en mi área laboral. Eh, en un principio pudiera parecer que es así, pero no es tan así. Okay. Y te explico por qué. ¿Por qué empecé a avanzar más rápido en el área laboral y me estabilicé después o sea, yo estuve en el mismo trabajo desde el 2003, desde el 2002, perdón, hasta el 2007, que esa empresa la fusionaron con otra y en la otra empresa ya alguien tenía el cargo que yo ocupaba y por ende yo no iba a dar nada allí. Y después del 2007 hasta el 2016 trabajé en la misma empresa, es decir, estuve dos trabajos en un lapso como de 14 años, más o menos, cuando había estado saltando un año por trabajo. Pero ¿por qué no me había podido estabilizar con una pareja, sino que lo hice varios años después? Porque dentro de este proceso, primero identifiqué las cosas que tenía que perdonar, olvidar y sanar para avanzar en el plano laboral, pero no lo había hecho en el plano sentimental y emocional. Hasta que el último fracaso me hizo entender mejor todas las cosas y poder avanzar y poder perdonar. Entonces, respondiendo a lo que tú me preguntabas, van a haber áreas en la vida de cada uno de nosotros donde haya un elemento que no hayamos todavía aprendido a perdonar y no hayamos podido identificar, mientras otros, y por eso y en esa área estamos estancados, mientras hay en otros puntos donde ya hicimos todo este método, ya pasamos por cada uno de ellos y estamos avanzando muchísimo. Hay cosas que son mucho más fáciles y mucho más sencillas. Por ejemplo, una relación con un amigo, que el amigo te hizo algo en algún momento y se pelearon. Recuperar eso, entender que tienes que perdonarlo o que debes disculparte, olvidar lo que pasó, porque simplemente a veces no vale la pena, fue una tontería, porque estaban jugando dominó, o qué sé yo, y avanzar, eso es algo sumamente sencillo porque el nivel de involucramiento y de conciencia que amerita es mucho menor. Claro. Pero hay cosas que están demasiado adentro de nosotros que nos cuesta, que tenemos que escarbar mucho Mm. para poder llegar Me allí cuesta y poder soltar identificarlas, la capa. que Sí. nos cuesta soltar y a veces no lo hacemos por miedo y ese miedo tiene mucho que ver con el olvidar porque estamos reaccionando desde la piel, desde la sensación y los sentidos y el dolor que las cosas nos pueden causar y nos provocan ese miedo. En otras oportunidades es porque no queremos darnos cuenta de la situación o de lo que está sucediendo. Y esto, por ejemplo, lo pongo muy en contexto. Hay mujeres que son Mm. sistemáticamente maltratadas por la pareja, les grita, las humilla, las menosprecia, Sí. incluso algunos lamentablemente, o sea, si lo anterior es lo suficientemente miserable, hay algunos que superan ese nivel de miseria y golpean a las parejas, Sí. y la pareja sigue allí, entonces uno se pregunta, pero por qué sucede eso? Y sucede, entre otras cosas, porque quien está viviendo ese momento, esto es uno de los motivos, y por eso digo entre otras cosas, y muchos se sienten otras variables, porque esa persona le da miedo asumir y señalar que hay dos grandes responsables de eso está pasando. O sea, muchas mujeres dicen, bueno, no, pero es que me lo dice porque salía a la calle, me regañó porque salía a la calle con un vestido muy corto.
eso no es motivo. Ahí te estás echando una culpa que no es tuya. Es responsabilidad completamente del energúmeno ese con el que estás. Ahora, ¿dónde está la culpa y la responsabilidad tuya en haber permitido a ese energúmeno que hiciera eso o al haberlo incluso escogido como pareja? Porque esa situación, esos actos no se dio de la noche a la mañana después de que se bajaron del altar o frente al jefe civil y firmaron un Ah, sí. O sea, viene arrastrándose. Entonces, ¿qué sucede? El fracaso o esa sensación de fracaso, que es lo que tú mencionabas hace rato, es un impedimento muy grande para poder acceder a este método. ¿Por qué? Porque para tú poder entender que tienes que perdonarte, que tienes que olvidar, que tienes que avanzar, tienes que empezar reconociendo que hiciste algo malo o que hay algo malo en tu vida y hay algo en lo cual puedes mejorar o hay algo en que incluso fracasaste rotundamente. Yo recuerdo una vez que yo conversaba con un amigo y le había pasado una cosa terrible y yo le pregunté, ¿por qué hiciste eso? Y me dijo, ¿sabes qué? Ahorita que lo pienso, no tengo idea por qué lo hice. No lo sé. O sea, simplemente vi la oportunidad, hice algo y no me salió bien. Entonces yo le pregunté, ¿y cómo lo vas a afrontar? Porque eso te ha costado caro en tu vida. Y entonces él me respondió, entendiendo que no hubo más culpable ni nadie más responsable de esa situación que yo mismo y entendiendo que fue un fracaso. entonces, Entonces, esto que tú comentas, Luis, eh, para mí es el arte del conocerse a uno mismo. O sea, yo pienso que todo en, comienza por aquí. como base sí, Si uno de ese nivel no de en, conciencia. en el proceso del autoconocimiento no va a haber autoesclarecimiento. No, definitivamente no. Y por eso es que te decía que a medida que uno va avanzando, te vas conociendo más, vas entrando más en un nivel de conciencia de ti mismo y de aquellas cosas en las cuales eres bueno o eres malo. Y empiezas a descubrir las cosas que puedes merecer y empiezas a encontrar a decir, ah, no, ¿sabes qué? Ahorita yo quiero desarrollarme profesionalmente en esta área. Y tú dices, ¿por qué? Porque me lo merezco, porque ya he trabajado bastante, he luchado, he dado muchos saltos, merezco sentar cabeza y estabilizarme y avanzar. Entonces, en función de eso, primero cuando tú ves que tiene un jefe que te va a venir a hablar, por decir un ejemplo, que te va a venir a hablar altisonante, tú dices, ella, yo tuve una experiencia con un jefe que me gritaba. Okay. Y ya yo sé que gritarle no es la mejor forma para llevar la cosa, sino más bien decirle, ella va, vamos a, vamos con calma, vamos a buscar una solución, vamos a de mi parte generar una respuesta que sea asertiva y no engancharme en un conflicto que era lo que hacía antes y por eso es que me iba de los trabajos. O, por ejemplo, qué cosa me pasaba a mí que era con lo que empezaba esta charla? Cada vez que alguien me decía, yo empezaba, por ejemplo, a un día dije, bueno, oigan, voy a aprender a tocar guitarra. Yo estaba en la universidad, creo que en el primero o segundo año de la universidad. Estoy hablando ya hace muchos años. Entonces, le dije a mis padres que me compraran una guitarra, empecé a comprar la guitarra, y apenas me empezaron a decir, oye, tú habías practicado? Te digo, bueno, no, yo de niño tocaba cuatro en un coro y en una estudiantina, pero nunca había tocado cuatro. Bueno, es que tienes natural, cosas para la música, no sé qué. En 3 semanas estaba botando la guitarra. Cada vez que alguien me decía, tú eres bueno en esto, al poquito tiempo yo estaba dejando lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque dentro de mi estructura y la forma en la cual yo manejaba las cosas, me había dado cuenta que probablemente por algo que ni siquiera fue importante en la vida, en algún momento, cuando a mí alguien me felicitó por algo, algo malo me pasó Y lo asociaste. y empezaba a asociarlo, y cada vez que alguien me lo decía, yo empezaba a fracasar y a fracasar y a fracasar sistemáticamente. Claro, es algo así como esas personas que te dicen, no te rías mucho, que lo malo viene atrás. Entonces tú dices, ya va, ya va. O sea, no puedo ser feliz, no me puedo reír porque es que después vas a llorar. No sé si lo has escuchado. Sí, No es como sí, sí, las sí. abuelitas,
no, no te rías mucho, que después viene el llanto. Tú dices, ¿en serio? Y sobre todo porque me pasaba algo muy particular, que era que cada vez que alguien decía eso, yo asumía que yo tenía que ser perfecto y no cubrir mis expectativas y no eh, proseguir, y por eso lo importante de identificar hacia dónde quiero avanzar, porque eso me genera un cómo. Yo quería aprender a tocar guitarra. Y entonces alguien me decía, bueno, ya yo te veo casi que tocando un grupo de rock. Y entonces lo que yo había querido empezar a hacer como algo para divertirme, para pasar un buen rato, e incluso o sea, dentro de mi mentalidad universitaria y en aquel momento que, eh, o sea, que no tenía los mejores lentes ni el mejor peinado y pesaba como 10 kilos mojado. Entonces mi idea de aprender a tocar guitarra era poder interactuar con muchachas de la universidad y ver si tenía un levante, por decir algo. Y en esa onda nos pusimos varios amigos. Nada, vamos a aprender a tocar guitarra. Entonces, lo que yo quería hacer por diversión lo terminé convirtiendo en un peso enorme y una carga enorme para mí mismo, porque buscaba complacer a otros y no entender que lo que yo estaba haciendo era para mí. Entonces, cuando yo decido avanzar, que yo digo, bueno, ya perdoné, ya aprendí la experiencia que tenía que vivir en una situación, ahora quiero avanzar, tengo que definir, ese avanzar es hacia dónde y por qué, cuál es mi motivación de ir hacia allá. Ah, porque quiero demostrarle a los demás que sí puedo hacer las cosas, ni lo intentes, Claro, porque porque eso no es tienes la, seguir estando afuera. exactamente, y no tienes la motivación correcta. Ya. O sea, eso lo que te dice es que tu motivación, mejor dicho, eso lo que te dice es que el supuesto perdón que tú aplicaste en algún momento no es tal porque tu motivación es demostrarle a esa persona que sí puedes. O Claro. sea, tu motivación va relacionada a un acto casi ligado a una venganza. Claro, es algo así como que un juego que te entrampa al final. No es una reivindicación para ti, no es demostrarte a mí mismo que yo puedo hacer eso. O sea, de hecho, yo ahorita estoy esperando a ver si más adelante, cuando se pase toda la pandemia y se reactive la economía y se reactive mi propia economía, no sé qué, me compro una guitarra, me meto en un curso de guitarra, pero porque yo quiero aprender a tocar guitarra, porque yo quiero alcanzar algo que en algún momento empecé y que por motivos externos dejé. Entonces, Y que cuando tú no era aprendes, más nadie responsable de ese accionar, sino solo tú. no era más nadie. O sea, de hecho, yo, como te comentaba la vez anterior, yo he jugado béisbol y softball toda mi vida y gracias a Dios este, he sido bueno. O sea, he sido, no bueno, he sido muy bueno jugando. Fui muy buen bateador, fui un buen tirador, gané muchos premios. Pero ¿qué pasaba? En ese punto volvía al mismo elemento acá. Había gente que me decía, no, yo quiero que tú tengas que jugar por mi equipo, yo quiero que tú tengas que jugar por mi equipo, tú eres muy bueno, yo quiero que tengas en mi equipo. Y entonces iba a jugar en equipos nuevos donde no conocía a nadie y la presión era tan grande que no me iba bien. Wow. Y no me iba bien hasta el punto que decía, ¿sabes qué? No voy a jugar con esta gente, no me interesa jugar con esta gente. O me peleaba con alguien. ¿Por qué? Porque dentro de mi estructura no había aprendido a soltar y a perdonar aquel fracaso que en algún momento tuve cuando alguien me alabó y la cosa no me salió tan bien. O sea, era tan Entonces yo, fácil como aceptar soy un buen jugador y voy a disfrutar de este tiempo. exactamente, porque al final, y ahí es donde vuelve a aparecer la palabra que he mencionado varias veces, merecer. Yo merezco disfrutar lo que estoy haciendo. No merezco cubrir de las expectativas a otros. Claro, O sea, merezco poner yo la barra hasta donde quiero yo llegar. claro. Pero fíjate Y que uno, tú lo comentas y suena muy viable, fácil, pero siento que muchas personas les cuesta llegar.
a ese entendimiento de que lo mereces, de que tienes, lo puedes disfrutar, no pasa nada si has Ujú. cometido un error, que de ese vas a aprender, no pasa nada si has fracasado. Es difícil Por- esa aceptación, Luis, ¿no? sí, porque fíjate una cosa, eh, lamentablemente para muchas personas, eso comienza desde su hogar y desde que son niños. Claro. Ahí hablamos, vamos a empezar a hablar de los patrones infantiles. Eso es algo, De los, de los patrones y de los paradigmas que te empiezan a enjaular cuando tú vas creciendo. claro, O sea, la madre que le dice a la niña, una niña no juega en el parque y no se tira en la tierra a jugar. El padre que le dice al niño, los niños no lloran o cualquier cantidad de cosas así. claro, Entonces, vivimos con limitaciones que no, unas autoimpuestas, otras impuestas desde afuera, vivimos con miedo a decepcionar a otras personas claro. y vivimos con un mensaje en la cabeza que constantemente nos dice, porque así nos lo explicaron, o así nos lo dijo alguien, o así nos sometió alguien, con un no puedes, no mereces, no es lo tuyo. Yo Ya. recuerdo una de las cosas que yo, y lo voy a decir abiertamente, porque es una de las cosas de las cuales yo más me avergüenzo en toda mi vida y a esa persona yo no le he podido encontrar para decirle, perdóname por lo que, por lo que te dije. Yo tenía un compañero en la universidad de origen portugués, perdón, un compañero de colegio de origen portugués, que el papá tenía un un camión de verduras para salir a vender verduras de esos que se paraban en una esquina a vender o Que era de tan hecho común en esa época en en Venezuela. esa época, sí, 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 era totalmente común. Claro. Entonces, ese muchacho, un muchacho inteligente, mi compañero, un muchacho inteligente, era bastante humilde, bastante sencillo, un muchacho de creencias de fe sólida, etcétera. Y un día yo me lo encontré en la universidad y yo tuve la estupidez y el desatino de decirle, ¿qué haces tú aquí si tú deberías estar en el camión con tu papá? Wow, qué Tú rudo. no deberías estar aquí en la universidad. Pasó el tiempo, él estudiaba en el bloque de la mañana, yo estudiaba en el horario de la tarde, y coincidimos. Y me dijo algo que yo tuve que luchar muchísimo para aprender a perdonarme eso. Y él me dijo, ¿sabes qué? Tenías razón, yo no pertenezco aquí, yo me voy. Oh my God. Y ese muchacho abandonó la universidad ese día. Lo mal que yo me sentí por años por eso, no te lo puedo describir, Sí, sí, me porque imagino. fue un acto de estupidez posadolescente, Ya. o adolescente, porque tendría 18 19 años en ese momento, de esa soberbia adolescente El te hace hacer ímpetu de la adolescencia. y te hace, y Normal. te hace hacer bullying a los otros, Claro, que es la cosa más estúpida que puede existir en este mundo. claro. Pero ese muchacho, esas palabras lo marcaron. Porque no me dijo, mira, me voy porque no he podido. Me dijo, no, tenías razón, yo no pertenezco aquí. O sea, tenías razón. Eso que tú me dijiste hace tiempo atrás me persiguió y me casó hasta este momento y me alcanzó en este momento. Wow. Entonces, ¿qué sucede? Si ese muchacho, y yo espero que haya sido así, no aprendía a olvidar ese momento y a perdonar esas palabras terribles que yo les dije, cada vez que empezara a cada vez que intentara empezar otra vez en la universidad, iba a fracasar. Y Claro. estoy seguro, y estoy seguro que parte de lo que pasaba en su alrededor era el papá diciéndole, ¿por qué es que vamos a tener que gastar plata en la universidad? Yo nunca fui a la universidad, tú deberías estar trabajando conmigo. Nada. Y entonces, el yunque que yo le puse en la espalda venía a completar las toneladas de peso que su entorno le estaban generando. Posiblemente, ¿no? Posiblemente. O sea, Posible. sí, o sea, Eso obviamente yo,
con tu experiencia, pues se convirtió en una creencia limitante para este chico, que también es cierto, él es responsable de su decisión, vamos a estar claros. Exactamente, Tú exactamente. fuiste partícipe y en un accionar que hoy te das cuenta, bueno, tiempo después te das cuenta que no fue la correcta, y bueno, tú tenías que gestionar tu proceso POA. Exactamente, porque lo que yo me di cuenta es de, bueno, yo fallé en no haber sido un amigo eh, que lo ayudara, que lo motivara, que lo aconsejara correctamente. Fallé en que fui sumamente cruel eh, e hiriente en ese momento, pero sí, definitivamente, el que lo dejaron o no era 100% mi responsabilidad. Pero lo que quiero dentro de todo este escenario, Saludo a toda la gente linda que nos está saludando. Besos, besos y abrazos. así, Está tan yo, yo, interesante la conversa. yo tengo que hacer esto para ver bien. Ah, saludos a todos. Esas son las cosas que no perdono, pero uno tiene que aprender a perdonarlas. Es así, ¿no? La edad no te perdona, pero perdono los efectos de la edad. ¿No? Eso no importa. Entonces, Y una pregunta, Luis, con todo esto, con este caso en particular, que es obviamente ya con el tiempo te das cuenta que es un proceso que te pegó, que te dolió. ¿Qué aprendió Luis? esa es la pregunta buenísima que estaba esperando que surgiera para poder responderle con mucho gusto. Eso me llevó a aprender dos cosas. Uno, me llevó a aprender que el ser necio, el ser eh, el tener esas actitudes de bullying que yo tanto había rechazado o sufrido en algún momento también en mi adolescencia, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, hay que ser más empático, hay que ser más, ¿cómo se llama? Apoyar más. Sí, sí, sí. En inglés existe una palabra que a mí me encanta para esta expresión que es supportive. Ya, Es estar ahí para apoyar. sí, Y la segunda, y eso me llevó a un aprendizaje, mejor dicho, este aprendizaje me llevó a desarrollar una conducta. No iba a quedarme en el recuerdo doloroso de haber lastimado a mi amigo de la infancia, sino que lo tenía que convertir en algo positivo para poder avanzar. claro. Y entonces eso me llevó a ayudar, a apoyar, a ser empático, a solidarizarme con aquellas personas que estaban pasando algún mal momento y a tratar de alguna forma, y de alguna forma, mejor dicho, este, esa experiencia más, esa vivencia personal y esa lectura que me llevaron a desarrollar esto, y esto es casi que una revelación que está llegando en este momento, este, el desarrollar este método fue para ayudar a otras personas. Claro. O sea, el plasmarlo y el ayudar a otras personas viene de poder identificar que en algún momento de mi vida yo le hice daño a otros. Y tú, o sea, tú puedes, la corrección a un daño que tú le haces a otra persona tiene varias maneras. Una es o vas preso porque le hiciste daño, o le pagas porque le hiciste daño, o de alguna forma resarces tus hechos Claro. con alguna acción. Pero también es Y mi, cierto, y lo leía también en estos días que me encanta, que es algo que me encanta, y es algo que dice así, bueno, el maestro está listo, no en el momento en que está dispuesto a enseñar y a dar lo que tiene, sino a cuando el alumno está dispuesto a aceptar esa enseñanza, ¿sabes? Entonces, tú has vivido todo este proceso en tu vida y has creado este método valiosísimo por demás, pero el alumno o la persona que lo ha practicado y que lo practica es porque tan sencillo está preparado para recibir esa enseñanza, Luis. Bueno, es mi es que humilde fíjate, opinión. sí, no, no, definitivamente, porque fíjate, eh, ¿qué sucede? Yo pudiera ir por la vida pregonando este método, gritándolo a los cuatro vientos. Y la gente lo puede escuchar. Yo, de hecho, publiqué esto en un artículo en algún momento, está publicado en mi blog, este, lo he conversado con distintas personas. Pero ¿qué sucede? No,
sea, la única forma en la cual tú digas, wow, yo necesito poner esto en mi práctica, es cuando tú sientas que tocaste fondo. Es cuando tú sientas que necesitas un cambio en tu vida, en un aspecto de tu vida, porque estás estancado o estás retrocediendo o estás teniendo o estás sufriendo alguna especie de dolor. Mientras la persona, y esto volvemos al punto de la conciencia de lo que hablamos hace rato, eh, los humanos para mal o para bien somos más reactivos que preventivos Ya. y somos más eh, de esperar el trancazo para cambiar que de ver cómo podemos evitar el trancazo Algo así, para ir cambiando poco a poco. algo así. Entonces, entonces sí, definitivamente, este es un método para el cual este, la persona tiene que decir, yo necesito entrar allí, yo necesito seguirlo. Eh, porque mientras tú sientas que tú estás completamente bien y no tienes nada que perdonarte a ti mismo, mientras tú sientas que tú has hecho todo maravilloso en la vida y es el mundo el que te tienes que perdonar a ti, pero tú no tienes que perdonar, perdón, mejor dicho, es el mundo quien tiene que pedirte disculpas a ti y tú y el mundo yo te perdono, pero tú no levantas la voz y le dices al mundo, hey, perdóname las cosas que yo he hecho. Mientras no se dé esa combinación de elementos, tú vas a seguir tropezándote con la piedra constantemente. Todos los días te vas a tropezar con la misma piedra. Porque no estás llegando al punto en el que tú dices, necesito cambiar, Claro, es necesito, de conciencia lo que nos dice aquí mi amiga querida necesito, Norma, esa exactamente, aceptación del aprendizaje que conlleva todo lo que hemos hablado, porque al final es exactamente un porque, aprendizaje. no, no sé, esa agua estaba como caliente, era que el vaso que tenía hace rato ahí y no el que tenía agua fría. Entonces, fíjate, lo importante de todo este punto es que tú tienes que identificar, o sea, que algo está mal y no estás consiguiendo lo que quieres. Si a ti te gusta vivir en tantos círculos y empezar una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, y como dice la canción de Héctor Lavoe, de pronto llegará el día de mi suerte, Ah, y no, mientras y tanto te vas tropiezo con dando, con la misma piedra siempre, ¿no? y mientras tanto te vas dando golpes y tú eres feliz así, hermano, amigo, adelante. Sí, claro, esas son Eh, decisiones de vida también, Esta y es hay que su vida. respetarlas. Esa es su decisión. Claro, ¿Por qué? Porque al final del día es mucho más fácil vivir así. claro. O sea, aplicar este método, y yo lo he dicho muchísimas veces, aplicar este método, empezando por el perdón, implica un sacrificio muy grande. Yo diría, a mí esa palabra de sacrificio no resuena mucho. A mí me gusta más un compromiso Un contigo mismo. compromiso. Un compromiso. Vamos a usar eso mejor. Te lo compro completamente. ¿Por qué? Yo no sé si lo hablábamos la vez anterior. Una oportunidad estamos, mi esposo y yo viendo televisión, y creo que era History Channel o ¿cómo se llama el otro? Sí, creo que era History Channel, no, bueno, uno de esos canales de cultura y ciencia, no sé qué, iban a transmitir un documental y el documental se llamaba algo así, ¿Por qué odiamos? Mm, Entonces cuando yo lo estoy viendo, yo me quedo así viendo la televisión unos segundos y me volteo y le digo a mi esposa, odiamos porque es más fácil, claro. porque amar es sumamente complicado y amar implica muchas cosas, Sobre empezando todo por amarnos a nosotros esa mismos parte que te convierte en vulnerable. y que te hace perdonar, Claro. porque Es para que tú perdonar, la acción de perdonar, mi querido Luis, para mí, es que te vulnera porque te deja ver esas costuras también, es ese proceso interno, es decirle al otro, perdón porque de verdad la he cagado, como dicen aquí, uh-huh, o simplemente cuando te perdonas a ti mismo, o sea, ves a un ser humano vulnerable. o tú ver que es una de las cosas más, o sea, yo tuve una experiencia de presenciar, mejor dicho, tuve la oportunidad de presenciar una experiencia maravillosa
Luisito, donde, Instagram nos va a cortar, no lo puedo creer. Creo que va a haber una ¿cuánto segunda me da? parte. Levanten la mano quien dice sí. Luis, de verdad que el tema ha sido de verdad apasionante. Te pongo otra fecha, lo hablamos en directo. Muchísimas gracias. Con gusto. Un honor tenerte. Mi alma de verdad los saluda a todos y Dios los bendiga. Los quiero. Amén.